Ahí ya estamos grabando. Ujú. Buenísimo. Bueno, bienvenidos a todos y a todas al episodio número 66 de este podcast Fitness Argentina. Estamos a nada de los 70 episodios. Hoy se viene un episodio bastante particular. Vamos a estar charlando un poco de el rol que tiene el peso corporal. Vamos a estar hablando un poco sobre las creencias que existen respecto a esto, cómo podemos utilizar esta herramienta que es la de pesarnos, de qué forma la podemos, digamos, utilizar en la práctica, tanto para bajar grasa como para ganar masa muscular. Y es algo que venimos experimentando con muchos de nuestros clientes. También es un hábito que nosotros tenemos como atletas, el hecho de pesarnos y utilizar esta métrica. Así que creemos que es un episodio que puede aportar bastante valor en ese sentido. Y nada, ¿cómo estás, Coquito? ¿Cómo va todo? Todo bien, Seba, por lo menos excelente. A este punto, hasta esta hora, todavía mi cerebro funciona. Pero bueno, ya después, tema prep, está costando, pero bueno. Bueno, poniendo un poquito el contexto, como para todos los que nos estén escuchando por primera vez o por segunda vez o hace poco que nos estén conociendo, le damos la bienvenida al podcast Fitness Argentina, que es un espacio donde buscamos aportar y divulgar sobre fitness, principalmente lo que es cambios en la composición corporal. La idea de este podcast es esa, es aportar valor y ayudar a la gente a que cambie su cuerpo. Tanto Coco como yo somos coaches, digamos, ayudamos a la gente a que cambie su cuerpo mediante coaching online, así que si están interesados en asesoría, nos pueden mandar un mensaje al WhatsApp, a nuestro Instagram, para que charlemos un poco de los cupos, de ver si podemos ayudarlos, de todo cómo nos manejamos en el tema del servicio. Y estamos haciendo este podcast hace un montonazo de tiempo, ya no sé hace cuánto tiempo, ya tenemos Un casi año, 70 creo, más de un episodios. año. Sí, en conjunto creo que estamos hace bastante también. No sé si Sí, no, llegamos a un año en en conjunto, creo que conjunto no. no. Todavía falta un poquito más de un año, unos 8 meses, 9 meses, pero estamos ahí, seguimos avanzando. Así que bueno, ese es el objetivo del podcast, digamos, documentar, divulgar y aportarle valor a todas las personas, así que esperemos que les guste. Y bueno, a mí me gustaría arrancar introduciendo un poquito este episodio sobre el tema del peso corporal. Sí, hablar un poco de justamente los dos contextos que queremos hablar, que es etapa de ganancia de masa muscular y etapa de pérdida de grasa. Aunque sí, antes de meternos en eso, me gustaría empezar hablando de cuál es el rol que tiene el peso corporal dentro de nuestros procesos de cambio físico. No sé si querés empezar a meterte a poquito ahí. Bien, bueno, quizá partiendo del primer inicio, decir, bueno, ¿en qué influye el peso corporal o en qué influye este dato? Que ya vamos a hablar más adelante, mitos y demás cosas que se suelen hablar, pero desde mi Sí, perspectiva, mi experiencia también te diría, para mí el peso corporal cumple un rol clave en todo proceso, ya sea persona que quiera aumentar masa muscular o perder grasa. ¿Por qué? Porque el peso corporal es un dato más, y como siempre le digo a mis asesorados, no es como bien lo que muchas veces se suele tomar en cuenta o la importancia que tiene. Por lo general, poniendo en contexto como punto de partida, persona antes que arranca a querer hacer un buen proceso, por lo general se centra mucho en el peso corporal, teniendo en cuenta de que, bien, no sé, quiero aumentar masa muscular, tengo que subir de peso. Excelente, quiero perder grasa, tengo que bajar de peso, centrándose en el peso corporal, pero no tanto en cómo sí, se ven, que al fin y al cabo es ahí donde queremos tener en cuenta, donde queremos tener los mejores datos. En este caso, el peso sí, corporal, por lo general, me gustaría tenerlo como, bien, es un dato más, a diferencia de otras métricas que también se utilizan para valorar el proceso, para medir el proceso. Entonces, bien, por ejemplo, una persona que quiera aumentar masa muscular, bien, sí, por lo general, dependiendo del punto que parta, sí, el objetivo va a estar en querer aumentar de peso, que ahí después si querés comentarte como los valores, por ejemplo, para decir, bueno, cómo sí, optimizar esta ganancia de masa muscular en base al peso y cómo, en este caso, optimizar la pérdida de grasa en base al peso y sin perder masa muscular, que es lo que muchos quieren. Pero bueno, como a sí. modo de resumen, el peso es un dato más, un dato que nos puede servir, pero no lo es todo. Algo que me gustaría aclarar ahí es eso mismo, de que el peso, o no es que sos tu peso, si tu peso baja, no es que vos sos una persona que está haciendo las cosas bien si quiere bajar grasa simplemente por ese número, o si querés ganar masa muscular simplemente por el hecho de que el peso suba, estás haciendo las cosas bien y sos una buena, digamos, una buena persona o sos un buen atleta porque ese número va acorde a tu expectativa. Si esto es algo que me parece bastante importante aclarar de entrada, porque muchas veces ponemos nuestra valía personal a nuestro peso. O sea, si las cosas van en base a nuestra expectativa nos sentimos bien y si no, no. O sea, si queremos bajar grasa y vemos que el peso baja y nosotros tenemos la expectativa de que el peso tiene que bajar siempre, joya, estamos de 10. Mm, Y si el peso no baja, estamos haciendo las cosas mal y nos sentimos muy mal. Después, si queremos ganar masa muscular y ya tenemos este conocimiento de que en promedio o en la tendencia queremos que el peso vaya subiendo y el peso no sube, sentimos que estamos haciendo las cosas mal. Entonces, esto de entrada, como entender de que lo importante no es
digamos, que el peso en sí suba o baje, sino que lo que importa es tener este dato y aprender a utilizar a la herramienta como lo es en sí. Lo mismo con el tema de contar calorías. O sea, lo importante no es, digamos, la herramienta en sí, sino cómo la utilizamos nosotros. Entonces creo que esa es como la base primero antes de arrancar en materia de cómo utilizarlo, de qué promedio buscamos y demás, es comprender que lo que importa es la relación que tenemos, no que si es buena o mala o si estamos haciendo las cosas bien o mal según cómo va nuestro peso, sino que entender que es una herramienta y que bien utilizada nos puede ayudar o mal utilizada no nos puede ayudar un carajo, así básicamente. Ujú. Entonces, primero me gustaría entrar como en contexto de pérdida de grasa en mi caso y después vos si querés te metes en ganancia y Bien. masa muscular, más o menos los promedios. Lo que buscamos en un proceso de pérdida de grasa, esto es algo que me parece también importante, es que en promedio el peso semanal vaya bajando aproximadamente, esto depende mucho de la persona, el contexto, el punto inicial sobre todo también, entre un 0,7 a un 1% de peso corporal por semana. O sea, si pesás, no sé, 70 kilos, más o menos 700 gramos por semana podría ser un buen punto de partida, por ejemplo, que es un 1% tirando más al extremo, después un poquito menos también puede ser. ¿Y qué es lo importante? Y algo que también siempre se lo aclaro a todos mis clientes, que esto lo voy a explicar más de forma gráfica, así que si lo están viendo joya, que nosotros tenemos en el día a día, o sea, si queremos bajar grasa, un gasto energético. Que ese gasto energético, o sea, está influido por lo que nos movemos, o sea, por nuestra, digamos, nuestro gasto de la actividad física, o sea, los pasos que damos en el día, cuánto entrenamos y demás. Y después también tenemos lo que es el metabolismo y la termogénesis. El metabolismo, o sea, es la gran parte de este gasto energético, el metabolismo. Creo que es un 70%, si no me equivoco, un poquito menos. Ujú. No me acuerdo cuál es el número exacto, pero es gran parte de nuestro gasto energético es el metabolismo, que es justamente lo que hace nuestro cuerpo simplemente para estar vivo, o sea, lo que gasta nuestro cuerpo por estar vivo. ¿Y qué es lo importante acá? Que este gasto energético, o sea, está influido por el peso corporal. Y muchas personas, cuando arrancan un proceso de pérdida de grasa, en este caso, lo que quieren hacer es bajar de peso rápido, ¿sí? Bajar de peso rápido. Mientras más rápido de peso, o sea, mientras más rápido bajes de peso, piensan que mejor están haciendo las cosas. ¿Y qué es lo que pasa si nosotros hacemos una dieta muy estricta? O sea, un déficit calórico extremadamente agresivo. Sí, probablemente nuestro peso va a bajar rápido, pero ¿qué es lo que va a pasar? Como el gasto energético total de nuestro día depende de ese peso corporal, ¿sí? Entonces nuestro gasto energético va a ir en picada. Y ahí es donde empiezan a aparecer, como decimos siempre, todos los típicos problemas de, bueno, después tenemos el típico efecto rebote, nos sentimos para la mierda, todo el día estamos en modo ahorro, y ahí se hace muy difícil. Entonces, ¿qué es lo importante ahora que entendemos esto? Que sí, lo que buscamos es que el promedio semanal vaya bajando. ¿Sí? Entonces buscamos un ligero déficit de calorías, o sea, consumir un poquito menos calorías de las que necesita nuestro cuerpo para mantenerse, y en base a eso, al monitorear nuestro peso, ir sacando un promedio semanal. ¿Sí? Con ese promedio semanal lo que vamos a ir viendo es si la tendencia del peso va bajando. Y en algún punto, esto también es muy importante, el peso se va a estancar porque justamente estamos en un déficit calórico y como el gasto depende del peso, va a ir bajando nuestro gasto energético, vamos a llegar al típico punto de estancamiento. Eso es normal y está bien en un proceso, no es que está mal. Entonces, ¿qué es lo importante? Que recién tomemos alguna decisión cuando veamos que ese peso se estanca durante muchas semanas. Entonces, creo que tiré bastante data como inicial y ahora ya después vamos a pasar a cómo lo vamos a estar haciendo todos los días, de qué forma monitorearlo, en cómo pesarnos en general. Pero yo creo que esa es la base, entender de que el peso, lo que importa es que es un dato y que según nuestro objetivo, Ujú. ya sea ganar masa muscular o perder grasa, queremos que la tendencia vaya hacia un lado o hacia el otro, entendiendo de que en algún punto se va a estancar. Bien, buenísimo, buenísimo. O sea, ahí yo creo que esa persona que quiere perder grasa ya hace un montón de data. Que bueno, quédense tranquilo que ya después bajamos en paso a paso al final del episodio Sí. cómo lo tendrían que hacer quizá o cómo valorar lo que es el peso corporal. Ahora capaz que, bueno, en mi caso, que quizás ahí siento que tengo un poco más de experiencia en lo que es tema de ganancia de masa muscular que pérdida de grasa, por lo general por mi proceso en particular o de cómo yo inicié con el principal objetivo de aumentar masa Igual muscular. ahora también, ¿eh? Estás en pérdida de grasa. Y ahora estoy en pérdida de grasa agresiva, pero Extrema. bueno, siempre mi objetivo quizás desde que arranqué era quiero aumentar masa muscular. Por lo general, siento que tanto también de que me centré mucho, me obsesioné mucho en lo que era maximizar la ganancia de masa muscular por un tema que tuve mucho tiempo frustrado en no puedo aumentar de peso o no puedo aumentar mi fuerza, soy muy débil y bueno, muchas otras creencias Sí, que también tenía o falta de conocimiento que me llevaron a pasar mucho tiempo sin poder aumentar masa muscular, que era el objetivo que tenía, o no al ritmo que yo quería. Entonces justamente ahora me sí. adentro en esto y voy a tirar un poquito respecto a lo que dice la ciencia o dicen ciertos autores o referentes en este tema, que en el libro de las pirámides de nutrición de Eric Helms da, por ejemplo, unos valores, unas recomendaciones de cómo debería ser el aumento de peso, en este caso mensualmente, cada mes,
para optimizar, en este caso, las ganancias de masa muscular. Porque a Sí, diferencia del objetivo que tenemos de pérdida de grasa, que es perder grasa sin perder masa muscular o minimizando las pérdidas de masa muscular, en este caso nosotros tenemos el objetivo de aumentar masa muscular, pero minimizando la ganancia de grasa. ¿Y por qué digo bien. minimizando? Porque muchas personas quieren ganar masa muscular de manera magra, o decir, quiero ganar masa muscular, pero sin ganar un gramo de grasa. ¿Se Y puede? rápido. ¿Se puede? Sí, se puede, pero es difícil o no, no es la intención de buscarlo. Y como decís vos, claro, rápido, decir, bueno, quiero aumentar, no sé, un kilo, no sé, al mes, por ejemplo, y que sea todo magro. Y eso en realidad no depende 100% de nosotros. Entonces yo acá ahora la información que quiero darle es qué es lo que podemos hacer nosotros, qué es lo que está dentro de nuestro como es círculo de influencia, por ejemplo, dentro de nuestro control Sí, para optimizar las mejores ganancias. Después de ahí, bueno, en la práctica puede pasar otra cosa. Pero en este caso, Eric Helm dice, lo clasifica, por ejemplo, en tres diferentes categorías: principiante, intermedio y avanzado. Donde las avanzado. personas Bien. principiantes, por ejemplo, son personas, bueno, vamos al hecho de decir, bueno, ¿quiénes son principiantes, quiénes son intermedios y avanzados? Eso es muy relativo, puede depender del tiempo, puede depender también qué tan efectivo quizás o eficiente hayas entrenado todo ese tiempo. Pero bueno, vamos en esas personas principiantes. Por lo que dice Eric Helms acá, pueden subir entre 1 a 1,5% de peso corporal al mes. Después en personas, por ejemplo, intermedias, pueden subir ya en 0,5 a un 1% de peso corporal al mes. Y después en personas avanzadas pueden subir hasta 0,5% al mes. Imagínense las personas que van avanzadas que ya llevan tiempo en esto, llevan tiempo en el juego, no sé, hasta incluso puede ser más de 5 o 6 años entrenando y de manera realmente efectiva. Claro, subir 1 kilo masa muscular es un montón para ellos. Entonces, como Sí, para bajarlo a data o para bajarlo a números, por ejemplo, supongamos la misma persona o una persona de 60 kilos. Suponga, la mayoría de las personas quizás de nuestra audiencia que nos sigue está en el rango de principiante, intermedio. Es muy difícil que quizás no es un avanzado. Si nos siguen también, bueno, manden un mensaje porque es difícil encontrar personas avanzadas como tal. Es así, yo me considero sí, todavía que estoy en un punto entre principiante e intermedio. Todavía me falta mucho como para decir, bueno, sí, me siento intermedio. Eso va a depender de cómo sí. avanzamos también. Pero por lo general, una Obvio, persona obvio. de 60 kilos, por ejemplo, que quiera aumentar masa muscular, maximizar la ganancia de masa muscular con una subida de, por ejemplo, 600 gramos, pero en este caso serían mensuales, 600 gramos a 1 kilo mensuales. Si vamos a la semana, sería entre 250 gramos, 300 gramos de peso corporal a la semana. Y bueno, y Sí, ahí es donde hay un montón de personas con las que he hablado que he hablado, o hasta incluso he tenido también un caso en particular acá de Luca, por ejemplo, que en este caso nosotros subimos 10 kilos, en realidad él subió, perdón, 10 kilos, pero en 6 meses, en este caso. Que decir, che, fue un aumento un poco más grande de un 1% de peso corporal, como decía Ari Hems. ¿Qué sí, pasa? ¿Qué quiere decir esto? Ah, que nos pasamos en el volumen. Y no, probablemente no, porque nosotros íbamos también valorando más allá del peso corporal, también con fotos. Y eso es lo importante acá, que al fin y al cabo, si está en este ámbito de sí, querer cambiar tu físico, el peso es un dato más, pero también va a depender mucho también cómo te ves, cómo te sentís también, cómo viene siendo tu rendimiento en el entrenamiento, en el gimnasio, si venís subiendo, venís progresando o no. Por eso es muy importante no sí. solamente tener el dato del peso como tal, Claro, el todo, del el todo. Y todo. ahí como para agregar un Sí. poco, o sea, como para ir de a poquito desglosándolo, lo que me parece importante de aclarar, como la base de todo, es el consumo y el gasto energético. O sea, el entender, obviamente tenemos el objetivo de ganar masa muscular o de perder grasa, algo que no se puede saltear, obviamente si queremos maximizar esos resultados, es la parte de justamente el balance energético. Si queremos ganar masa muscular o maximizar esa ganancia de masa muscular, deberíamos priorizar estar en un superávit calórico, aunque obviamente Mm, sabemos que se puede ganar músculo en mantenimiento, en definición, principalmente si queremos maximizar esos resultados, estar en superávit, porque justamente vamos a estar en un entorno hormonal mucho más favorable para rendir mejor en el gimnasio, bueno, todo lo que sabemos que nos va a ayudar a maximizar esa ganancia de masa muscular. Buscamos un superávit calórico, o sea, comer un poco más de lo que nuestro cuerpo gasta en el total del día. Esto lo podemos hacer con exacto. una cuenta, no sé, la calculadora de Harris Benedict o, no sé, la de Eric Hems, diferentes fórmulas que nos Mm, permiten como sacar nuestro gasto energético en base a justamente lo que dije anteriormente, lo que nos movemos, nuestro metabolismo y demás. Y en base a eso, si queremos ganar masa muscular, hacer un ligero superávit de, no sé, 200, 300 calorías, quizás hasta 500, dependiendo mucho del contexto, como hablamos recién. Y si queremos perder grasa,
un déficit de 200 a 500 calorías aproximadamente. ¿Qué es lo importante de esto? Que entendiendo esta base, ¿sí? Entendiendo esta base, acá es donde entra el rol de las diferentes métricas para empezar a valorar cómo es que estamos Exacto. justamente avanzando hacia ese objetivo. Y por ejemplo, si queremos ganar masa muscular y buscamos un ligero superávit de 200, 300, 400 calorías, lo que yo suelo hacer con mis clientes y lo que suelo recomendarle a todas las personas es justamente tener esta métrica del pesaje para ver, y las fotos en ayunas para ver cómo va respondiendo el cuerpo ante estas calorías que nosotros estimamos como superávit. Y hago comillas porque justamente esto es algo que es un número, no es que es algo que es sí o sí exacto. O sea, tiene cierto margen de error y por eso es que el pesaje y las fotos Ujú. nos permiten ir viendo en base a esas calorías que son la base, cómo responde el cuerpo. Entonces, por ejemplo, una persona que quiere hacer un volumen, como dijimos recién, y pesa, no sé, 60 kilos, y quiere hacer un superávit, suponete que su gasto energético es de 2.500 calorías. Y bueno, va a empezar a consumir 2.500, 2.600, 2.700, y ahí lo que va a hacer es anotar sus pesajes, apenas se levanta en ayunas, todos los días de la semana. Y si suponete que apenas termina la semana en un promedio les da unos 60, quiere decir que esas son sus calorías de mantenimiento. O sea que comiendo eso que come, va a estar manteniendo su peso. Eso entendiendo de que se pesan ayunas y entendiendo también de que sus hábitos nutricionales son bastante similares en el día a día. Porque obviamente si una persona estima sus calorías y no tiene conocimiento de cómo contar Exacto. calorías o no tiene conocimiento de nutrición y come lo que le pinta, y probablemente ese peso va a fluctuar muchísimo más. Entonces, entendiendo que es una persona que ya sabe contar calorías, que ya tiene cierto conocimiento, al monitorear su peso se va a dar cuenta que justamente está o en superávit, o en mantenimiento, o en déficit. Por eso siempre 1 o 2 semanitas, o hasta incluso 3, para evaluar cómo es que es la tendencia de ese peso. No sé si hasta Mm. ahí fui claro. Sí, yo creo que también está bueno ahí como para bajarlo también en casos prácticos. No vale tampoco poner a esas personas que dicen, bueno, en la semana como espectacular y después el fin de semana se clavan, no sé, una hamburguesa, un kilo de helado. Y probablemente capaz que venís con cierto margen de calorías en la semana y después el fin de semana es totalmente diferente. Por eso está bueno, quiero enfatizar en lo que dijo Seba, que probablemente en la semana sea muy parecido ese consumo de calorías que tenga. Algo que yo suelo recomendarle a algunos asesorados míos que están arrancando en este proceso de, bueno, o adentrándose al mundo de las calorías, de los macronutrientes, como le digo yo, es que empiecen a registrar, a ser conscientes de lo que consumen cada día. ¿Y eso con qué? Con una aplicación. Hoy en día tenemos, con la tecnología que tenemos, hay varias aplicaciones que puedes anotar los Parecés alimentos. un viejo, boludo, diciendo eso. Como si Y fueras de sabes, la prehistoria, como boludo. si fuera prehistoria. ¿Sabes por qué te digo eso? Porque siempre se los comparo a mis asesores y les digo, mirá, vos cuando no quieras usar la aplicación, entendés de que antes las personas que querían saber cuántas calorías tenían que consumir, agarraban la información nutricional, leían la etiqueta y se ponían a sacar cuentas de cuántas calorías consumía. Ah, bien, por ejemplo, si un paquete de arroz te dice que la porción de 80 gramos tiene los 200 calorías, se ponían a sacar, a ver, bueno, cuánto de arroz consumo, a ver cuántas calorías tiene, cuánto de proteína, carbohidrato. No, era un Claro. quilombo. Entonces, Y claro, de hoy en vuelta, eso día está nos bueno, boludo. facilita. Está bueno que lo aclares porque lo que hablamos de las calorías siempre, o sea, las calorías no es que son todo, no es que simplemente por registrar calorías te vas a volver Einstein de la nutrición o vas a ser la persona que más sabe nutrición. Lo que te permite es justamente ser consciente de lo Eso, que estás consumiendo. Y el ser consciente, al igual que el pesarte, son cosas que te ayudan a que vos corrijas más fácilmente. No es que toda tu vida tenés que contar calorías o que sí o sí tenés que pesar hasta la lechuga que estás comiendo. Simplemente se trata de tener ese baño de conciencia, como decimos siempre, que te ujú, permita a vos decir, ah, mira, esto estoy consumiendo, estas son más o menos las cantidades que necesito, y después sí ya te puedes manejar de una forma más flexible. Y de vuelta, lo mismo que con el pesarnos, el contar calorías es una herramienta que bien exacto. utilizada nos puede ayudar muchísimo. Mal utilizada te puede mandar a la B, en un trastorno, como yo pasé también, siempre lo aclaro en los podcasts, yo pesaba hasta la lechuga que comía, me llevaba si me iba de vacaciones, me llevaba los alimentos, o sea, las mismas marcas, para no salirme de ese Ujú, cuadrado. Y ahí contar calorías no me servía ni mierda, por más de que yo estaba exactamente con las calorías, porque me hacía mal mentalmente. Entonces se trata de comprender que al igual que pesarnos y al igual que sacarnos fotos en ayunas y al igual que contar calorías son todas herramientas que nos permiten justamente monitorear nuestro progreso, pero hay que ser críticos en cómo las usamos y objetivos. exactamente, sí, 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 sí. Bueno, las personas que están escuchando para acá y nunca han contado calorías, quizás sea algo complejo, sea un paso bastante grande. Eso también entenderlo, de que no de una semana para la otra ya te vas a volver experto, no sé, en contar calorías, o ya vas a saber con exactitud cuántas calorías consumís, no. Sino que también entender de que esto es una herramienta más, como estábamos hablando, y que gracias a cómo hemos ido avanzando, tenemos esta aplicación donde vamos anotando los alimentos y nos va tirando cuántas calorías consumimos a lo largo del día. Y como volviendo a esto
que decía que le suelo recomendar a mis asesorados que en 2 o 3 días en la semana anoten todo lo que comen en su día y ahí se van dando cuenta aproximadamente cuál es su consumo de calorías diario. Y en base a eso vamos ajustando. Y como decía Seba acá, contar calorías, ¿es para todos? No, no es para todos. Pero si sos una persona que lleva tiempo donde su peso se estanca y has probado un montón de maneras de decir, che, no sé, quiero aumentar de peso, perder de peso, pero mi peso no se mueve, o por ejemplo la balanza, y bueno, hay algunos cambios que tenga que hacer. Y si nunca probaste con esta herramienta contar calorías, y bueno, probablemente sea un gran paso que puedas hacer para tener ese conocimiento, esa conciencia, como decíamos con Seba, el hecho de registrar, de ser consciente cuánto consumís. Y en base a eso ya después siguen los siguientes pasos, qué ajustes hago con esto del Y tema del tenemos peso miles de corporal. podcasts hablando de esto. O sea, tenemos miles de podcasts también hablando de esto, así que pueden ir a Sí. escuchar otro. Y bueno, o sea, a mí lo que me quedó pendiente también es hablar un poco de, en el caso opuesto, o sea, pérdida de grasa, de que si bien es más o menos lo mismo, también al menos en la experiencia tanto mía como de mis clientes, en las personas que quieren perder grasa, está como más acentuada esta obsesión por querer que el peso baje. Y esto es algo que de verdad te puede llevar a una tumba. El otro día estaba viendo el video que tiene Saiyan Kiwi en YouTube, que está muy bueno, boludo, habla de cómo, o sea, perder grasa sin tener el típico efecto rebote. Y Ujú. es esto de que muchas personas cuando quieren perder grasa, su principal foco, por más de que acá se lo expliquemos, va a seguir estando en esto, o sea, porque no es una cuestión racional, es más emocional, quieren llegar a tal número de la balanza, quieren que baje de peso rápido, quieren que todo el tiempo baje de peso. Y esta relación que nosotros tenemos con esta balanza es algo que se tiene que también trabajar psicológicamente, porque si, de vuelta, si nuestra expectativa está en que el peso baje y nos sentimos de 10 cuando el peso no baja y nos sentimos mal cuando el peso no baja, lo más probable es que no tengamos una buena relación con esta herramienta. Eso es algo que, al menos desde mi caso, yo lo experimenté. Te puede llevar a hacer cosas loquísimas por querer que el peso siga bajando, como por ejemplo comer cada vez menos, porque decís, o sea, en la cabeza de las personas como es, ah, listo, el peso viene bajando, no baja más o incluso sube, listo, como mucho menos. Y lo que dije al principio, las Exacto. adaptaciones metabólicas te van a llevar a que el proceso sea malísimo, porque vas a terminar teniendo terrible punto de estancamiento peor, y como el cuerpo todo el tiempo busca la homeostasis, lo que va a pasar es que tu cuerpo te va a decir, listo, ah, vos querés comer poco, listo, vamos a jugar este jueguito, listo, no vas a bajar nunca más de peso. Y ahí qué pasa, como tu gasto energético va a ser menor, no te vas a querer mover, no vas a querer hacer nada. Entonces, como dije en el reel, que no sé si ya va a estar subido, pero el Ujú. mejor camino termina siendo, el camino más corto termina siendo el de largo plazo, que es en el que se hacen las cosas bien. Dicho eso, aclarado eso, ¿qué es lo que yo le recomiendo y lo que vengo trabajando, por ejemplo, con Greco, que no sé si va a estar escuchando este podcast, o con personas que tienen por ahí un poco más grasa corporal, ¿sí? Que quieren hacer bien una etapa de definiciones? Primero, o sea, hacer el gasto energético, lo mismo que una etapa de volumen. Y después empezar a, primero, trabajar estas creencias psicológicas de que el peso es simplemente un número y enfocarnos en registrarlo, que es difícil, ¿eh? Es difícil encontrar ese Mm. pensamiento que te ayuda a decir, listo, me peso y me desligo de todo eso, porque está como muy en el inconsciente colectivo de que el peso tiene que bajar siempre. Entonces es como, bueno, sacamos el gasto energético, nos pesamos y sacamos un promedio, y si vemos que el peso se estanca, esto es muy importante, no hay que volvernos locos ni tomar conclusiones apresuradas, porque el peso, como dijimos anteriormente, se va a estancar en algún punto, y es normal y está bien que así sea, no es que está mal. No está mal que el peso se estanque, está bien. Entonces recién hacemos justamente un ajuste calórico o un ajuste en el gasto energético cuando el peso se estanca durante más de una semana, o sea, 2, 3 semanas, depende, hasta incluso en las mujeres, como lo hablábamos con Bren, puede llegar a ser un poco más este margen por factores hormonales, por muchas otras cosas también, dependiendo de la hora en la que te pesás y demás, pero suponiendo que somos bastante robotitos y hacemos las cosas muy similares, recién 2, 3 semanitas me parece que es un buen punto para decir, ah, listo, aumento mi gasto energético, o sea, me muevo más en el día o reduzco un poquito la ingesta calórica. Idealmente al principio elevar el gasto energético, o sea, movernos más para no quitar comida, que eso también es algo bastante importante, tratar de mantenerla lo más alta posible la mayor parte del tiempo. Pero a modo de resumen, que es lo que me gusta dejar a mí, es no te vuelvas loco si el peso se estanca una semana, porque si ahí cuando se estanca una semana, vos te volvés loco y querés seguir bajando, 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 bajando todo el tiempo, te va a pasar esto tarde o temprano, de que vas a tener este punto de estancamiento mucho más tiempo, te va a agarrar terrible efecto rebote si después te comes un poco más, y eso también qué es lo que pasa cuando una persona quiere bajar grasa, como dijimos al principio. No quiere bajar grasa solamente, quiere mantener su masa muscular porque quiere verse mejor. Entonces, si querés verte mejor, mi hermanito llorando. Cosa del podcast.
Lo que decía, si querés verte mejor al bajar grasa, ¿qué es lo que buscas? Pará que se hizo mierda, me parece. Están castigando Cosas del acá, podcast. a Felipe. No, no, se cayó, me parece. Pero Ah, bueno, como decía, cuando una persona quiere bajar grasa, cuando una persona quiere bajar grasa y mantener su masa muscular. Entonces, si hace este déficit enorme, y lo más probable es que no tenga recursos para poder mantener su masa muscular, que termine entrenando peor en el gimnasio, entonces lo que queremos es vernos mejor, no queremos que el peso baje solamente, queremos bajar grasa y ganar masa muscular, o bueno, mantener la masa muscular. ¿Y cómo se hace eso? Haciendo las cosas bien y haciendo las cosas de forma progresiva. ¿Sí? Todos esos métodos de mierda de 3 meses para bajar 25 millones de kilos, no sirven, boludo. No sirven, y por eso yo lo digo medio enojado, porque después cuando estás en la práctica con las personas, tienen esta idea de que, listo, tengo que bajar tantos kilos en tantos días. Si no bajo, estoy haciendo las cosas mal. Y no, el mejor camino es el del largo plazo, sin mm. dudas. Algo que está bueno ahí como para agregar respecto a lo que decía Seba, es que también es entender de que primero tener en mente hacia dónde me quiero dirigir, como ese norte, y entender que este es un camino a largo plazo. Como siempre me gusta repetir la frase esa que este proceso o este juego, como lo veo yo, no sé, del cambio físico, es más parecido a una maratón que a un sprint de 100 metros. Es así, pensar a largo plazo. Y no por hacer modificaciones ahora ya o hacer cambio, listo, la semana que viene ya voy a tener los resultados que quiero. No, en el largo plazo. Entonces vas a tener momentos donde te vas a equivocar, donde, no sé, probablemente tu peso suba a un ritmo muy rápido en el caso que quieras estés ganando masa muscular, o que ganes más grasa de la masa muscular que estabas metiendo, probablemente te pase, pero no es para asustarte, sino que simplemente decir, bueno, ¿qué es lo que puedo aprender en una segunda etapa de volumen que haga? Lo mismo una etapa Sí, de la vas a pérdida de cagar. grasa. Capaz que la primera etapa de pérdida de grasa perdiste bastante masa muscular. Y bueno, no pasa nada. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que después aprendas de esos errores y que después la segunda etapa de definición y sea lo más efectiva posible, que pierda, no sé, la máxima cantidad de grasa que yo pueda sin perder casi masa muscular o sin perder masa muscular. Entonces así, Sí, en vez de tomar esas decisiones como más emocionales, por ejemplo, y esto es algo mucho que lo hablaba con Mati, bueno, Mati es mi entrenador, para que, los que no sepan, está muy bueno antes de tomar decisiones emocionales, esperar una, 2 semanitas más, como decía Seba, y en base a eso, si vemos que no estamos progresando al ritmo que queremos, recién ahí hacer ajustes. Obviamente, esos ajustes, ¿cómo los haces? Teniendo conocimiento en el caso que te manejes solo, sino estando con una persona que tenga más conocimiento que vos y te pueda ayudar en este camino. Que por eso es lo que muchas sí, veces con SEA también decimos eso, que una persona que vos confíes en esa persona, tenga un poco más de conocimiento que vos y te pueda ayudar en el proceso, te puede ahorrar mucho tiempo, muchas frustraciones. Así que eso es algo sí. como que quería agregar, como el hecho de no tomarse muy drástico o lo que va pasando en la semana o esto del peso, si se estancó o varió de un día para el otro, no, sino que simplemente pensarlo en, bien, lo pienso en largo plazo, hacer como un zoom desde afuera, como si lo mirara desde un gran angular. Y como decía Seba al Sí, principio, observar la tendencia. Yo por lo general algo que está bueno que me sirve mucho a mí como herramienta como entrenador, pero también se la suelo mostrar a mis asesorados que los dejo un poco más tranquilos. Es una gráfica del peso corporal. Tengo, viste, un Google Sheet, un Excel, donde, claro, vos vas poniendo los pesos cada día y después te va tirando la media semanal. Y después, en otra hojita, hay una gráfica que va comparando esas medias semanales. Por ejemplo, o sea, al cabo de un mes tenemos 4 pesajes, digamos, 4 medias semanales. Y ahí vamos viendo, claro, cómo ha sido la tendencia. En el caso de que sea, bueno, subir de peso, aumentar masa muscular, entendiendo que probablemente sea un proceso un poco más lento o no se vean cambios visuales igual que cuando queremos perder grasa. Y probablemente percibimos que el peso va subiendo muy de a poquito, lentamente, pero la tendencia va siendo positiva. Excelente, al fin y al cabo eso es lo que nos tenemos que centrar, que es como decía Seba ahí, y lo que decía esto, que muchas veces las personas en la hora de perder grasa se centran mucho en, bien, quiero llegar a un peso objetivo. Yo creo que desde mi experiencia también, en volumen o en personas que quieren aumentar masa muscular, también es algo similar. Quiero llegar sí. a pesar tantos kilos, No, quiero sí, llegar acá. olvídate. Pará, porque claro, no es tan sencillo como eso. Es como, esto lo estaba escuchando en otro podcast también, donde hablaban un poco, tocaban este tema del peso corporal y decir, che, no es tan sencillo, no tenemos, por ejemplo, una bola mágica que sabemos bien cuántos kilos de masa muscular vamos a ganar. No, porque eso es algo que nuestro cuerpo vamos viendo cómo va respondiendo también. A medida que nos vayamos conociendo, vamos haciendo diferentes Y sí, prácticas. Entonces, en vez de centrarte en el peso corporal, centrate en esa tendencia, en cómo vos te vas viendo semana a semana, cómo vos te vas sintiendo semana a semana, cómo tus entrenamientos, si vas mejorando también semana a semana, también entendiendo
entendiendo eso, que vos no solamente necesitas sacarte la mierda entrenando, sino que también necesitas recuperarte. Entonces son varias variables que necesitamos controlar o tener en cuenta que es complejo, pero antes de decir, che, el peso corporal. No, el peso corporal es un dato más. Entonces dejemos de darle tanta importancia y demos realmente la importancia que se merece. Simplemente es un dato más. No sé ahí si querés agregar Sí, algo, Seba. Y me gustaría también, no sé, como para cerrar, y sé que en esto vos lo puedes hacer mejor que yo, tirar como desglosar un paso a paso en, por ejemplo, no sé, en qué se me... yo si fuera, por ejemplo, la audiencia que estoy escuchando acá, ¿en qué me debería centrar, por ejemplo, con esto del peso corporal, si quiero perder grasa? ¿Y en qué me debería centrar en el peso corporal si quiero aumentar masa muscular? Como para bien, yo ya creo que hacer resumen. lo primero que en lo que me enfocaría es en tomarme el tiempo de analizar cuál es mi punto de partida en cuanto al conocimiento. Porque el hecho de entender que la herramienta de pesarnos tiene tales características, queremos hacerlo de tal forma, está muy bueno entender que el progreso en base a los objetivos que tenemos requiere de muchas cosas realmente mucho más importantes que solamente pesarnos en ayunas. O sea, por ejemplo, una persona que quiere perder grasa, más que pesarse en ayunas solamente, tiene que aprender a tener un plan de alimentación, tiene que aprender a comer, tiene que aprender a generar hábitos alimenticios, aprender a hacer una buena selección de alimentos, aprender a entrenar intenso, aprender a descansar. Son como muchas otras variables que considero que son bastante más relevantes que solamente enfocarnos en el peso y que se tienen que hacer en conjunto en base al punto de partida de la persona. Por eso es que en un podcast no podemos decirle todo, así que escuchen los demás podcasts porque se van a venir muchos episodios tocando cada uno de los temas. Y en mi experiencia con las personas que quieren perder grasa principalmente, yo me enfoco también mucho más en, por ejemplo, como me gusta decir a mí, pulir el diamante las primeras semanas de la definición, que es adquirir estas conductas a nivel, por ejemplo, manejo emocional, como por ejemplo manejo de el cómo alimentarnos, o sea, el aprender a comer, a estar presentes, porque son conductas que cuando avance el proceso de pérdida de grasa van a ser muy relevantes. Y cuando esté bajando el peso corporal, cuando tengamos que, digamos, apretar los dientes y hacer mucho más pasos y comer un poco menos, tenemos que tenerlas como acentuadas. Entonces, eso es como de base, o sea, espero que les haya servido la parte de los pesajes, aunque sí me gustaría que no se queden con eso, que siempre busquen como ese aprendizaje y como decimos, que no es Ujú. tan fácil como por ahí se puede llegar a ver. O sea, cualquier cambio físico llevado bien de un punto A a un punto B requiere de más complejidad y por eso es que es muy importante que este mensaje quede bien grabado, que no es solamente pesate en ayunas y ya está. Aunque sí, como queremos siempre ser bien prácticos, dejarles un paso a paso. Dicho eso, ¿qué paso a paso me gustaría dejar a las personas, tanto para que quieran bajar grasa como ganar masa muscular a mí? Es primero la de evaluar el gasto energético, o sea, la de primero calcular cuáles son nuestras calorías de mantenimiento, las que nos dicen en cualquier fórmula. Recomiendo la de Harris Benedict, que suele ser como la que está más a mano para las personas, evaluar nuestro gasto energético. Después de eso, el segundo paso es básicamente registrar nuestro peso corporal, o sea, si tenemos una balanza, obviamente, registrar nuestro peso corporal en ayunas. O sea, apenas nos levantamos todos los días de la semana, si tenemos una balanza o no sé, mínimamente 3 veces por semana, idealmente todos los días apenas nos levantamos, monitorear nuestro peso, tratar de que la balanza esté en el mismo lugar siempre, tratar de que siempre nos pesemos en las mismas condiciones, o sea, más o menos a la noche anterior, tratar de comer lo mismo, tratar de nada, tener esa estructura que va a hacer que el peso dé similar o al menos que las condiciones sean similares y obviamente hacerlo, No, sí, no, perdón, pongo un paréntesis ahí, por ejemplo, respecto a esto del peso corporal, ahí después se va a seguir con lo otro. me cagaste el Para, paso a paso, pero para personas que no tengan balanza, ¿qué hago? Soy una persona que no tiene balanza corporal. Listo, no me puedo pesar. cagaste, No, pará, esto depende mucho de cada persona, pero va a cagaste, depender. ¿Ah? cagaste si no tenés balanza, saliste del Cagate. podcast. Seguiste el podcast. No, pero bueno, esta persona. Puta, loco, ahora me sentí mal porque te corté No, 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 el no, punto no, de boludo, esto. pero yo lo iba a aclarar, hijo de puta. Yo iba a Ah, decir bueno, para los dale, que no dale, tenían decilo, balanza. decilo. Decilo, decilo, sí. No, que bueno, o sea, primero, esto para los que sí tienen la balanza, después podemos meternos ahí en tirarle consejo. Entonces, primero valorar el gasto energético, después pesarnos en ayunas, tratando de consumir, si queremos hacer una etapa de volumen, o calorías de mantenimiento o estimar unas 100, 200, 300 calorías más para ver cómo es que fluctúa el peso corporal. Y si queremos bajar grasa, o las calorías de mantenimiento, dependiendo también el punto y demás, pero más o menos unas calorías de mantenimiento, unas 100, 200, 300 menos, y evaluar cómo va la tendencia en esa semana. En base a eso, ¿sí? Que nos pesamos en ayuna en las mismas condiciones, ahí vamos viendo si tenemos que ajustar algo. Recién cuando pasen, no sé, entre 1 a 3 semanitas, creo yo que está como bastante bien, el evaluar cómo va
esa, digamos, tendencia. Si queremos bajar grasa y vemos que el peso, por ejemplo, se va manteniendo las primeras 2 semanas, ya sabemos que estamos en calorías de mantenimiento y ahí tenemos que hacer un leve ajuste, ya sea con los pasos, o sea, movernos un poquitito más, o reducir un poquito la ingesta calórica. Mi consejo es que tratemos de aumentar el movimiento, si es posible, o sea, los pasos que nosotros estamos dando en el día, y eso complementarlo con monitorear cómo se ve nuestro físico al menos una vez a la semana en ayunas. Eso es lo que yo hago con mis clientes. Y para las personas que no tienen balance en su casa, lo que pueden hacer es, o lo que yo por ejemplo hago, es tratar de decirles que si tienen una farmacia cerca, que se pesen 3 veces a la semana y sí que traten de hacerlo en las mismas condiciones. Por ejemplo, si vuelven del trabajo, no sé, a tal hora y pasan por una farmacia, ya sabemos que por ahí el peso va a dar un poquito más, porque por ahí tienen un par de comidas encima, bueno, pero tratando de que sean en las mismas condiciones las 3 veces que nos pesemos en la semana. Ya sabemos que es mejor pesarse 3 veces de una forma no perfecta que no pesarse, o pesarse una vez es más que no pesarse nunca. Exacto. Sí, en el contexto ideal todos queremos pesarnos en ayunas todos los días comiendo lo mismo, siendo robots, ese es el contexto ideal, pero somos humanos y tenemos por ahí dificultades como todo ser humano. Entonces mi consejo es ese, si se van a pesar fuera de su casa, que traten de que sean las mismas condiciones las veces que se puedan pesar. Y yo ya no tengo más nada para decir, suscríbanse, denle like y nos vemos en la próxima. No sé, Coco, si querés agregar algo. Ah, ya fue. Chau, Pichu. Nada,